Y como lo anunciamos al iniciar esta edición central de Quinta Edición Noticias, hoy tenemos al profesor Alberto Díaz Arancibia. Él es un destacado docente con estudios, ¿no es cierto?, en diversas disciplinas, pero además es escritor. Y hace unos días presentó un libro muy interesante que rescata la historia de un hecho que marcó al paraíso. Me refiero al libro Solo una trampa pudo vencerlos, que de alguna manera refleja, entrevistando a algunos de los sobrevivientes de aquel fatídico episodio, ¿no es cierto?, lo que pasó con una de las tragedias bomberiles más grandes de la historia de nuestro país y que ocurrió en Valparaíso una noche cercana al Año Nuevo o ya Año Nuevo de 1953. ¿Cómo está, profesor Alberto Díaz? Un gusto tenerlo en esta edición central de Quinta Edición Noticias. Muy bien, muchas gracias por la invitación, Bernardo. ¿Por qué rescatar esta parte de la historia de Valparaíso que cuando uno conversa, ¿no es cierto?, con sus abuelos, con sus papás, ellos la recuerdan? Sin embargo, para generaciones actuales parece estar olvidado, parece no ser conocida. ¿Qué ocurrió en aquella noche, profesor? Justamente lo que usted está muy bien señalando. Primero que todo, porque este año 2023, el 1 de enero de 1923, se cumplió el 70º aniversario del incendio y explosión del 1 de enero de 1953, en primer lugar. Segundo, porque para dejar un testimonio a las nuevas generaciones de jóvenes bomberos y bomberas que ingresan a los cuerpos de bomberos de Chile, y especialmente al Cuerpo de Bomberos de Valparaíso, para que ellos sepan qué es lo que sucedió, cómo sucedió. Me motivó a hacer una investigación que fue autorizada por el honorable director general del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso para dejar escrito qué es lo que sucedió haciendo una investigación. ¿Cuál es la diferencia? Porque se ha escrito sobre esta tragedia, pero mi investigación es una investigación testimonial, es decir, no recurrí a ninguna biblioteca, libro, archivo, sino que solamente fue realizada con los 5 sobrevivientes que quedaban en esa fecha, ¿cierto? Partí ya hace más de 2 años, y que ahora en este momento quedan 4, y además otro tipo de informantes que se llaman en investigación, que son los hijos y los nietos, es decir, los familiares directos de los mártires. Y en tercer lugar, con los familiares también directos de aquellos bomberos que no murieron en el incendio, pero sí quedaron con graves secuelas en sus cuerpos, heridas, ¿no es cierto?, que tuvieron que soportarla hasta el final de sus días. Esos fueron los propósitos de la investigación. Perfecto. Investigación que refleja y da a conocer lo ocurrido esa noche, ¿no es cierto?, de 1953. Me puedo equivocar, pero tengo entendido que era cuando se inauguraba esto de los espectáculos con fuegos Sí, pirotécnicos de Año Nuevo, en que una bomba algo cae a una barraca, la barraca Schultz, ubicada en pleno centro de Valparaíso. Acude bomberos y no sabían o no se sabía hasta ese instante, tengo entendido que habían explosivos al interior, lo que correcto. causa la tragedia. ¿Es así o no? Sí, así es, exactamente. Lo que ocurrió fue lo siguiente, esto dicho, ¿no es cierto?, repito, para que quede muy claro, de los testimonios de los que participaron. Esta información que yo rescaté a través de entrevistas, esta recopilación fue trabajada y convertida en un libro, en una narración, con un estilo literario que se llama el diálogo analógico creativo. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que se deja de manifiesto en el libro? Justamente lo que usted acaba de mencionar. En primer lugar, Valparaíso esperaba con mucha ansiedad el 31 de diciembre de 1952, esperaba con mucha alegría, con mucha ansiedad, la llegada del 1 de enero del año nuevo, puesto que se lanzaban por primera vez los fuegos de artificio en el mar de Valparaíso. Y una de estas bengalas, es decir, esa es una posibilidad, es decir, una de las versiones que circulan, que me dieron los entrevistados.
una de las bengalas cayó en el patio interior, que es un patio descubierto que tenía la barraca Schulze, donde tenía castillos de madera, con aserrín, lo propio de una barraca, ¿no? Y eso provoca el incendio. Y otra versión es que justamente es un globo de deseo que cae en llamas y también cae dentro de la barraca y provoca el incendio. Al principio se tomó como un gran incendio, que era muy extraordinariamente grande el incendio, pero la eficacia del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso hizo que en 1 hora y 20 y media lograse detener este incendio y fue muy bien controlado y dirigido por los comandantes de la época. Pero nadie sabía, ¿no es cierto? Por eso de ahí del título, una de las causales del título, nadie sabía que al lado de la barraca Schulze estaba la dirección de vialidad, donde se guardaba un verdadero polvorín con petróleo, benzina, dinamita, etcétera, tubos de oxígeno y demás, ¿no? Todo lo que fuera combustible. Entonces las pavesas del incendio pasaron al lado, ¿no es cierto? Por eso que el lado más afectado fue el lado de la calle Blanco, y provocaron esta tragedia, esta explosión tan grande, una de las más grandes que ha existido en Valparaíso. Y el Cuerpo de Bomberos de Valparaíso no tenía idea, no sabía, no había sido informado de este polvorín. Por eso que ellos trabajaban en una verdadera trampa, trabajaban tranquilamente, ¿no es cierto?, sabiendo, no teniendo idea que en un momento dado, cuando vinieron una explosión más pequeña, la otra más grande y la tercera a las 3:04 horas de la madrugada, vino la tercera que dejó a 36 voluntarios del Cuerpo Bombero fallecidos, civiles, más de 20 civiles muertos, 360 personas, espectadores, heridas, graves, etc. Bueno, sin duda una verdadera tragedia. Queremos agradecerle, pasa rápido el tiempo en esta entrevista, pero creo que en sus palabras ha quedado reflejado y radicado la importancia de este libro. Solo una trampa pudo vencerlos, profesor Alberto Díaz Arancibia. La verdad es que les pedimos a nuestros televidentes que quieran conocer de la historia, que busquen la forma de adquirir el libro, de tenerlo, porque sin duda es un gran aporte y un homenaje para los mártires de bomberos, también para aquellos civiles que lamentablemente resultaron fallecidos y que marca una historia de Valparaíso que, insisto, es poco conocida. Muchas gracias por conversar con nosotros, el profesor Alberto Díaz Arancibia. Muchas gracias, Bernardo, por la invitación. Muy amable. Gracias.